Levante la mano ahí, la pastora le va a estar repartiendo ese aceite. Fue parte de lo que estuvimos predicando la semana pasada y una estampa, yo creo que maravillosa, de amor, una estampa de amor, esta expresión de amor hacia la vida de Jesús, esta mujer pecadora que toma un pote de alabastro, no sé si se acuerdan del mensaje, ¿verdad? Aquel pote que tenía que ser roto para que se derramara aquel aceite, y todos nosotros vimos la manifestación de lo que fue esa estampa de amor y ese momento entre Jesús y aquella mujer. Mucha gente alrededor, muchos podían estar involucrados, pero quien pudo obtener el máximo de eso que sucedió en aquel lugar fue aquella mujer que se atrevió a dar su máximo, lo máximo del valor. Y hoy miremos algo bastante similar, una acción bastante similar, pero con otro contexto, ¿verdad? La semana pasada, mientras veíamos el alabastro y lo que representaba y lo que tenía que suceder para que se pudiera derramar todo ese perfume, teniendo un cuello largo, dice la historia, había que romperlo, y al romperse se impregnaría el lugar de un olor. Nosotros pudimos quizás utilizar la analogía de lo que podía ser también ese vaso de alabastro, ese recipiente con la vida de aquella mujer, y cómo aquella mujer pudo haber llegado hecho pedazos delante de Jesús, pero dentro de aún aquello que podía parecer hecho pedazos, poderse mostrar e impregnar todo aquel lugar con el aroma del valor que aquella mujer considerada pecadora, y en la historia, ¿verdad?, catalogándola como prostituta o como una mujer muy mala, señalaba el maestro poder percibir todo el valor de lo que había dentro. Porque el valor de lo que nosotros tenemos dentro, ¿quién lo deposita? El mismo Dios. Y solo ese Dios que lo depositó puede percibirlo de primera instancia. Él, estando de espaldas, decíamos que estaba a la mesa, y lo traigo a colación porque hoy veremos unos versos que pudieran ser similares, aunque tienen, ¿verdad?, sus diferencias. Él, estando de espaldas a la mesa, no como ahora en Occidente que comemos sentados. Este hombre, Jesús, ¿verdad?, está, y todos los hombres que estaban en aquel lugar se sientan a la mesa, dejando libre la mano derecha, recostado con su brazo izquierdo, y los pies quedaban detrás. Y el olor se podía percibir de anticipo se podía percibir el olor. El momento fue juzgado, pero Jesús, ¿verdad?, vimos la manifestación de lo que era la salvación. Hecho a pedazos, como muchas veces cada uno de nosotros podemos estar, pero con mucho valor dentro. Y no olvides eso, hecho pedazos, pero con mucho valor dentro. Nosotros consideraríamos que solo el pecado nos puede hacer sentir hecho pedazos, y muchas veces no es así. Algunos de nosotros podemos considerar que hemos, ¿verdad?, aunque pecamos todos los días, hermano, y si usted piensa que usted no peca todos los días, está bien equivocado, porque nosotros solemos catalogar los pecados, ¿verdad? Y cuando le dices en tu lugar de trabajo que faltaste porque estaba enfermo, pero viene la Semana Santa y decidiste escogerte unos días, yo quiero que sepas que estás pecando. Nosotros pecamos todos los días, aunque catalogamos unos pecados más grandes que otros y peores que otros. Asimismo, nosotros recibimos la gracia de Dios y el perdón de todos esos pecados. Pero dicho eso, definitivamente el pecado, como te decía hace un rato, nos puede hacer sentir destruidos, pero no solamente el pecado trae lo que fuera nuestra perspectiva, destrucción. Mira el libro de Juan, el capítulo 11. El libro de Juan, el capítulo 11. Voy a leer primero el capítulo 12. Vamos a leer el capítulo 12 para traer la idea. El contexto era el capítulo 11, pero miremos el capítulo 12 para plantar la idea. Dice la palabra del Señor: 6 días antes de la Pascua, antes de esta celebración, la celebración de lo que era la libertad del pueblo de Israel de Egipto. 6 días antes de esa celebración, dice la palabra del Señor, que vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro. Fue a Betania donde estaba Lázaro, el que había estado muerto. ¿Y qué dice ese verso 12? A quien había resucitado de los muertos. Fue a Betania, donde Lázaro estaba, aquel hombre que había experimentado resurrección. Dice el verso 2, y le hicieron allí una cena, y Marta servía,
y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María, dice la palabra del Señor, que tomó 1 libra de perfume de nardo puro, 1 libra de perfume de nardo puro, de mucho precio. ¿Y qué hizo? Ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. ¿Y qué dice? Y la casa se llenó del olor del perfume. La mujer que vimos la semana pasada, sintiendo que era pecadora, trayendo quizás una muestra de arrepentimiento y acercándose a aquel que era el único que podría quizás sacarla del estado donde otros la habían puesto, se acerca hacia Jesús, rompe el alabastro y derrama aquel aceite que también consideraban costoso. Era el pecado lo que la había llevado allí. En esta ocasión no era el pecado, pero era un pote quizás similar al que se había utilizado, lo que habíamos visto la semana anterior. Pastor, ¿y qué entonces hizo esta mujer hacer y tomar esa acción? Eso es lo que yo quiero que nosotros veamos en el día de hoy. Algunos de los detalles que se pueden destacar históricamente en la historia para ver unos versos adicionales era el costo de ese perfume de nardo. Se dice que era similar a lo que se cobraba en 1 año de salario. Aquella mujer fue capaz de derramar en los pies de Jesús lo que algunos o la mayoría en la sociedad podía cobrar en 1 año. Estamos en la época de taxes. Bendigo la vida de muchos de ustedes. Otros celebrarán porque recibirán reintegro. Pero ¿cuánto te ganas en 1 año? Llévalo a tu situación económica. ¿Cuánto te ganas en 1 año? Esta mujer no tuvo ningún problema en tomar lo que se hubiera o no se hubiera ganado, porque no sé si trabajaba o no trabajaba. Lo que sí sé es que tenía aquello y era capaz de ponerlo a los pies del maestro. Por una razón distinta. Y miremos el contexto de lo que la lleva allí, para que entonces entremos en lo que yo quiero mostrarte en esta mañana. Ahora sí, mira el libro de Juan, el capítulo 11. El libro de Juan, el capítulo 11, específicamente el verso 28. No tengo todo el tiempo de leer esta historia, la famosa historia de Lázaro, este hombre que muere, este hombre que pasan los días, Jesús no llega. Jesús dice tranquilo que está durmiendo, sabiendo que estaba muerto. Todo el mundo juzgaba hasta el tardío de Jesús. Y llega este instante donde dice la palabra del Señor, habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana. La hermana Marta llama ahora a María y le dice en secreto, el maestro está aquí y te llama. El maestro está aquí y te llama. La palabra del Señor se destaca una cierta relación y afinidad en el sentido, yo creo que de afecto, y las dos tenían afecto, pero el pasar más tiempo con Jesús era María. Marta era una mujer ocupada, siempre estaba haciendo algo, yo no sé si te acuerdas de la historia, que ella estaba cocinando, ¿verdad? Y Jesús le dice, pero muchacha, estate tranquila, yo sé que a ti te encantan todas estas cosas, pero siéntate, esta está tomando la mejor parte, está aprendiendo, está cerca a mí, ¿verdad? Muévete. Entonces ahora, después que tiene una conversación con Marta, donde Marta le está diciendo, te tardaste mucho, si hubieras llegado antes, no se hubiera muerto, él manda a buscar a María, dice la palabra del Señor. Y dice la palabra del Señor en el verso 29, que ella cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Y Jesús todavía había entrado a la aldea, no había entrado a la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta la había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella, la consolaban. Cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, le siguieron diciendo, va al sepulcro, ¿a qué? A llorar allí. Se fueron con ella, porque había gente que tenía que acompañar a todos estos que estaban llorando en el luto. Si en una casa no había luto, yo quiero que tú sepas que se contrataba gente para que lloraran. Así que si tú estabas llorando, había gente que tenía que estar alrededor tuyo llorando. Y estos dicen, espérate, porque no sabemos si eran contratados o estaban llorando porque querían llorar. Si María se levantó a llorar al sepulcro, ¿qué tenían que hacer ellos? Salir corriendo y seguir llorando con ella. Y esta gente presentada, ¿qué hicieron? Siguieron detrás de ella. Dice la palabra del Señor.
Y María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies. Porque yo traigo a colación este aspecto de esta gente que le sigue. Mire, hermanos, Jesús, aunque hizo unas cosas en el one-on-one, en la intimidad de la gente, en lo personal de la gente, había muchos alrededor que estaban pendientes y estaban viendo de lo que Jesús era capaz de hacer. Había mucha gente que experimentaba, a lo mejor no directamente lo que Jesús era capaz de hacer, pero de manera indirecta podían ser influenciados para poder creer. Dice la palabra del Señor, y mira lo que sucede en este instante. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies, diciéndole, Señor. ¿Y qué le dice? Si hubieses estado aquí. Lo mismo que Marta. Lo mismo que Marta, que no tenía, vamos a decirlo así entre comillas, la misma relación o la misma revelación que podía tener ella de Jesús. Utiliza las mismas palabras. Y dice la palabra del Señor, si hubiese estado aquí no habría muerto mi hermano. Verso 33. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu. ¿Y qué dice? Y se conmovió. Cada uno de nosotros pensaríamos que se entristeció, le dio dolor al ver la tristeza de esta gente, pero no fue así. Esa palabra conmover lo que significa es que tuvo una molestia, era una molestia interna y fue un suspiro como de no agrado. Pastor, ¿por qué razón? Miremos los próximos versos. Dice la palabra del Señor. Y dijo, ¿dónde le pusiste? Y mira lo que le dijeron. ¿Qué le dijeron? Señor, ¿qué dice? Ven y ve. ¿Cuántas veces tú le has dicho al Señor? Ven y ve. Ya el Señor sabiendo lo que tú estás pasando. Es que si supieras lo que yo estoy pasando. Ven y ve, ven y ve. Ven y ve, como tú no lo has vivido. Ven y ve, ponte en mis zapatos. ¿Tú nunca has hecho eso? ¿Tú nunca le has dicho eso a alguien? Como tú no me entiendes, como tú no eres el que estuviste ahí, como tú no eres el que tenías que hacerlo. He sido yo. Ven y ve. Charlatán, hijo del diablo, poca vergüenza. Ven y ve. ¿Y qué dice el verso 35? Y Jesús lloró. Este llorar sí es una representación de lágrimas, aunque viene una palabra incierta en la forma en que fue escrito, sí es relacionado a lágrimas, mas sin embargo, ese estremecer y ese conmover no era lo mismo que la tristeza que pudo haber tenido en este momento. Mira el resto de los versos, otra la idea. Y dijo entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y Jesús no estaba llorando porque le amaba. Y algunos de ellos dijeron, no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera. Pastor, ¿y por qué Jesús se molestó? ¿Y por qué Jesús entonces lloró? Por la incredulidad que no esperaba que María tuviera. Y no solamente María, la gente que fue capaz de estar alrededor de él y que aún indirectamente habían sido impactados por lo que él era capaz de hacer. Si le abrió los ojos al ciego, ¿por qué permitió que éste muriera? Cuando el speech de Jesús de anticipo para que dijeran y para que se regara la voz era de que aquel hombre había muerto. ¿Qué hacía? Dormía. Pero era fácil de creer. Definitivamente no era fácil de creer, porque le estaba diciendo que estaba durmiendo y ya apestaba. Y apestaba. ¿Por qué yo te traigo esto? Porque la expectativa de Dios siempre será que por más que tú veas imposible todo el asunto, nada hay imposible para Él. Y si Él dijo que lo va a hacer, Él lo va a hacer. Eso se merece un aplauso. No a mí, el Señor. Él lo va a hacer. Él lo va a hacer.
Pastor, ¿por qué trae estos versos? Porque ese es el contexto y ese es el antes de lo que nosotros vamos viendo en este capítulo 12 y de este derramar de ese perfume a los pies de Jesús de parte de María. No fui capaz de creerte en lo más grande que se puede manifestar en la vida del hombre. ¿Qué es lo más grande que se puede manifestar en la vida del hombre? Traerlo de muerte a vida. No fui capaz de creerlo, pero porque lo vi, ahora todo lo que para mí es de valor, lo pongo a tus pies. Me rompió el pensar que tú no estarías. Me rompió el pensar que tú no lo podías hacer. Me rompió el considerar, el no tener la fe suficiente de haber creído todo lo que aún me pudiste haber enseñado cuando estabas a tus pies. Pues ahora el contexto es diferente. Te creo en todo. Lo que tú digas. ¿Lo vas a hacer? Lo vas a hacer. Y toma el salario de todo un año y lo pone en sus pies. Eso es poderoso. Eso es grande. Y esta mujer comienza, lo que yo quiero que tú tengas en contexto en el día de hoy, la idea que quiero sembrar en tu corazón, a adorar y alabar el nombre de Dios, exaltar el nombre de Dios de la manera correcta. Aquí nosotros vemos a Jesús. Y Jesús tendría una experiencia con esta vivencia. No solamente Jesús, estaba Lázaro en la mesa, también podía estar Marta. María era de los personajes principales que podemos ver en esta novela. Y es quien pone todo ese aceite en los pies de Jesús. Pero había más gente involucrada. Y habría de suceder algo más adelante. Y es lo que yo quiero que miremos. Y dice la palabra del Señor. En el verso nos quedamos. En el verso 4, vamos a leer desde el verso 4, vamos a leer desde el verso 3 de ese capítulo 12. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. La casa se llenó del olor del perfume. Y dice la palabra del Señor en el verso 4, y mira esto que curioso. Y dijo uno de sus discípulos, ¿quién? Judas Iscariotes, hijo de Simón. ¿Y qué dijo? El que había de entregarlo, ¿verdad? Se destaca eso. ¿Y qué dijo? ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? ¿Por qué no se cogió ese perfume y se dio a los pobres? ¿Por qué no se cogió el salario de un año? Y ahora Judas está diciendo, ¿por qué no se vendió y se lo dimos todo a los pobres? El más justo. Y mira la razón del por qué. Verso 6. Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino ¿por qué? Porque era ladrón. Y teniendo la bolsa, ¿qué dice? Sustraía de lo que se echaba en ella. Él dice, muchacho, el año del salario. ¿Qué es eso? Poca vergüenza. Desperdicio. Los pobres esperan por nosotros. ¿No fue lo que nos enseñaste? Y el tipo acá calculando, Hacho, eso yo no me gano, ganármelo en un día. Con el 30% me es suficiente. Con el 40%. Nosotros honramos y adoramos a Dios con nuestras acciones y con nuestro servicio a Dios, y parecería un pensamiento adecuado este que trae Judas. Pero nosotros que conocemos el contexto del cual surgió y nosotros que conocemos la razón por el cual surgió en aquel momento, no se conocía, parecería justo el pensamiento. Parecería justo el pensamiento. Pero lo que había en el interior de él era lo erróneo. Lo que había en el interior y en el corazón de él era lo erróneo. Era el lucro personal. Él cómo se aventajaba de eso.
era la acción, una vez más, de una mujer, y yo quiero que tú analices el interior como exaltación a Dios, las experiencias que se tienen en la vida y la forma en que se proyectaron como una estampa de amor. Parecería una estampa de amor en que Judas pensara en los pobres, pero Judas no estaba pensando en los pobres, Judas estaba pensando en él. Parecería y se podría hasta juzgar que cómo ibas a malgastar todo el dinero que se tendría que malgastar en aquel perfume en los pies de un hombre, pero aquella mujer fue la única que pudo haber experimentado de Jesús, el que a su hermana lo trajera de muerte a vida, y aun cuando dudara, no rechazarlo, sentarse a la misma mesa y poder celebrar lo grandioso que Dios hace en la vida. Y lo que yo quiero que tú comiences a reflexionar en el día de hoy y en los próximos días y en esta semana mayor, como le suelen llamar, ¿verdad?, a nivel social, y como le suelen llamar allá afuera, es que te preguntes qué ha hecho Dios en tu vida, y no solamente qué ha hecho Dios en tu vida, qué surge de tu interior por eso que ha hecho. Cada experiencia que has tenido con Él, cada vez que has caminado, cada vez que te has acercado, cada vez que has visto de tu interior, qué es lo que ha surgido. Lo que surge de tu interior, escucha bien, es la verdadera alabanza a Dios, aquella alabanza que Él realmente está buscando. Y sin adelantarme al mensaje y lo que quiero compartir contigo en el día de hoy, nosotros podemos considerar que alabanza, adoración, es que hay un buen piano en la iglesia y que hagamos algunos cánticos. Yo tengo que decirte que será bonito y será parte de, pero escucha bien, ese no es el principio de la alabanza y ese no es el principio de la adoración. El principio de la alabanza y de la adoración es el reflejo de lo que Dios ha hecho en tu interior y cómo tú lo exteriorizas, cómo tú caminas, cómo tú hablas, cómo tú te mueves, cómo surge y qué de valor dentro de ti tú estás dispuesto a exteriorizar para que otros vean. Aquella casa se llenó del perfume, se llenó del olor del perfume, y el olor del perfume era mucho más grande que el pensamiento justo que una persona que por dentro no era correcta pudo traer. Así que en el nombre poderoso de Jesús, en el día de hoy tú vas a salir de aquí considerando una vez más que surge de tu interior, y todo lo que surge de tu interior va a ser de todas las experiencias que tuviste en el pasado con aquel que sacó tu vida de la muerte a la vida. De la muerte a la vida. Todos pasamos de la muerte a la vida. Lázaro pasó de la muerte a la vida, pero fue la hermana la que dudó. Lázaro no tenía la capacidad de creer, las hermanas sí. Si Jesús tenía la expectativa de que surgiera de alguien el poder creer, quizás por todo lo que había escuchado, era de María. Y cuando no lo escucha llora. Lo mínimo que podía hacer esta mujer. No para demostrarle a Jesús ni demostrarle a Dios lo que podía hacer. Dios sabía, Jesús sabía. Jesús sabe, Dios sabe, hermano, Dios sabe. Pero tenemos que demostrarnos a nosotros mismos lo que somos capaces de hacer aquí y ahora por Él. Esa es la verdadera alabanza a Dios. Dice la palabra del Señor en el verso 7. Entonces Jesús dijo, mira esto qué poderoso, déjala. ¿Y por qué razón la iba a dejar? Para el día de mi sepultura. ¿Qué dice? ¿Ha guardado esto? Déjala porque para el día de mi sepultura ha guardado esto. Si era para el día de la sepultura, ¿por qué lo estaba haciendo en ese instante o lo estaba haciendo en ese momento? Si algo tan valioso se estaba guardando para un momento en específico, porque Jesús consideró que ya esta mujer había recibido la enseñanza de lo que iba a suceder. ¿Qué iba a suceder? Que iba a morir. Pero de la misma forma en que recibió que iba a morir, tendría que recibir que iba a resucitar. Aquel momento fue uno de tanta importancia que aquella mujer accionó. Y Jesús no lo vio en aquel momento. Jesús lo vio en su momento. ¿Y por qué yo traigo esta colación? Porque lo que te estoy diciendo desde el principio, porque hay varios personajes involucrados en esta historia. Está María, se metió Judas, pero había uno más importante, que era Jesús, al que adoramos, al que recibía adoración.
al que 6 días antes de la Pascua y de lo que representaba la libertad del pueblo judío, se encontraba en aquella mesa y se encontraba experimentando el tener el aceite ahora en sus pies. Por esta expresión, nosotros podemos considerar que Jesús, más allá de sentirse una vez más en aquella mesa, Jesús ya estaba en su mente, en su vida, en lo que iba a pasar, enfocado en lo que iba a suceder. Pastor, ¿y qué iba a suceder? Su muerte. ¿Qué iba a suceder? Que lo entregaran. ¿Qué iba a suceder? Todo el castigo que iba a recibir. Que se hiciera una llaga. Que fuera destruido. Jesús ya se encontraba en aquel momento. Y mira la expresión, déjala. Para el día de mi sepultura guardado esto. Y el verso 8, que sonará fuerte para muchos. Lo sacan de contexto y suena muy fuerte para muchos, pero tiene su razón de ser. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros. ¿Y qué él dice? Mas a mí no siempre tendréis. Él sabía dónde iba. Era un momento donde todos podían disfrutar. Y él, sabiendo a dónde iba, la gente podría reconocer, no solamente ellos, todos nosotros, la capacidad que vamos a poder tener de suplir la necesidad de aquellos que la tuvieran, que eran los pobres. Siempre van a estar. Y yo capacito tu vida para que puedas ir a ellos. Esto que está pasando aquí es por mí, para lo que voy a hacer. Y es representativo de lo que tiene que suceder en tu vida personal, por la mía, dice el Señor. ¿Te quieres ocupar una vez más de las necesidades de otros? Vamos a trabajar tu necesidad. Y no me saques de contexto ni me vayas a malinterpretar. Nosotros somos de los, y tú me escuchas a mí casi todos los servicios diciéndote, gloria a Dios por lo que Dios hizo en tu vida, ahora piensa en cómo por lo que hizo en tu vida puede hacer la vida de los demás. Siempre lo destaco, pero escucha bien, algo tiene que pasar en tu vida. Algo tiene que pasar en tu vida, algo tiene que pasar en nuestras vidas, algo tenemos que celebrar en nuestras vidas, algo tenemos que exaltar a Dios con nuestras vidas. Es de la única forma en que nos vamos a poder exponer a la vida de los demás. Con estos próximos versos cierro. Y con estos 3 versos voy a ser somero, pero mira lo que dice el verso 9. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí. Y vinieron, solamente por causa de Jesús, sino también a ver a quién. ¿Quién entra en la novela? Y había gran cantidad de judíos que supieron que Jesús estaba allí. Y llegaron, pero no llegaron por Jesús nada más. ¿Por quién también llegaron? ¿Que había qué? Y porque había resucitado a los muertos, dice el verso 10, pero los principales sacerdotes acordaban dar muerte también ¿a quién? ¿Quién había sido beneficiado? Lázaro. Matemos al que se benefició. ¿Se va este? Se va este también. Pero nosotros no queremos que nos toquen. Mira, hermano, si Dios hizo algo en tu vida, que hablen de ti. Que te lo buscaron para matarlo. Dice el verso 10, dice el verso 11, porque a causa de él, ¿qué cosa pasaba? Muchos de los judíos se apartaban. ¿Y qué dice? ¿En quién creían? ¿A causa de quién? El que había salido de muerte a vida. ¿Exaltaba o no exaltaba la vida de Jesús la persona de Lázaro? Al nivel de que la gente creía y esta gente ahora quisiera terminar con él. Todos nosotros debemos de aspirar a que nuestra vida sea así. Que llame tanto la atención de que aunque levante ronchas, yo dirija a la gente a Jesús. Si Dios te sacó de muerte a vida, no le va a caer bien a todo el mundo.
estipulado está. Tienes que saber vivir con eso, siempre y cuando tú estés consciente que todo eso dirija a la vida a Jesús. Yo te estoy enseñando alabanza, te estoy enseñando adoración. Con todo lo que yo te he dicho, yo lo que te estoy enseñando es cómo tú exaltas el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque lo que muchos hoy celebran es el Domingo de Ramos. Y en el Domingo de Ramos, ¿qué fue lo que hubo? Exaltación. ¿Hacia quién? Hacia Jesús. Todas las bocas exaltaban el nombre de aquel que llegaron a considerar Mesías. La pregunta es que si desde su interior sí lo consideraban como Mesías. Y eso es lo que yo quiero que tú recibas hoy. ¿Por qué te estoy hablando de la verdadera alabanza y de la verdadera adoración? Porque lo que experimentó Jesús mientras entraba no era, y si él no se mantenía enfocado en lo que iba a suceder, aquellos gritos distorsionaban la mente de cualquiera. ¿Qué decían aquellos gritos? Dice la palabra del Señor, y con esto concluyo, si me ayudas en el piano. Dice el verso 12. Al siguiente día. Todo eso pasó. Todo lo que te he dicho hasta ahora es lo que pasó el día antes. Ahora va el siguiente día. Al siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta. ¿Qué fiesta? A la de la Pascua, al Passover, a la fiesta donde representaba la libertad de aquel pueblo de Israel de Egipto. Dice la palabra del Señor que al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle. Y clamaban: Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Qué decían? El Rey de Israel. Hosana. Comenzaron a considerar que era el Mesías, por lo que habían escuchado hacer. Al siguiente día de que a la mesa estaba sentado con él aquel que literalmente vino de muerte a vida. Al siguiente día de que una mujer fue capaz de hacer lo que hizo y exaltar su nombre con lo más valioso para ella. Al siguiente día, donde pudo haber sido juzgado por uno de los de él, con el corazón incorrecto. Al siguiente día, la gente, habiendo quizás escuchado todo lo que había hecho, pudieron haber considerado que era el Mesías. Y como dice un buen puertorriqueño, de la boca para afuera, es un mamey. Hosana, Hosana. No, Hosana a la que se atrevió. Hosana podía decir, y no la que se atrevió a romper el alabastro y derramarlo de sus pies. Hosana a aquel que lo estaban buscando. Aquel podía decir Hosana. Aquel que lo estaban buscando para matarlo también con él, porque estaba llevando a la gente a los pies de Cristo. Él se podía decir Hosana. Pero esta gente decía Hosana por la expectativa incorrecta que podían tener de Jesús, el líder político, aquel que vendría y que los llevaría quizás a otro nivel de vida. Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y mira lo que dice el verso 14. Y halló Jesús un asnillo y se montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna, sobre una cría de un burro. Así entró Jesús. Si hubiera sido en Puerto Rico, hermano, el Mesías se supone que llegara en un caballo, autoridad, en un carruaje, símbolo de guerra. Y ahora Jesús se había dicho que tendría que venir en un pollino, símbolo de humildad. Hosana, y en Puerto Rico hubiera sido Hosana, Hosana, y cuando lo ven entrando con el pollino, Hosana.
Y es que, pero mira esta, mira con la porquería de carro que anda. ¡Hosana! Ese burro apestoso, pero no se supone que hubiera venido en caballo y que hubiera traído espada para todos nosotros para meterle mano. ¡Bendito Rey de los judíos! Y él, mi burrito, ¿sabes? Nuestro maestro. Esa es la palabra del Señor. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y que se lo habían dicho. Aún los que estaban con él decían: rayo, tanto buen caballo que hay en un burro. Pero cuando fue glorificado, cuando resucita, tiempo futuro, ¿dónde era que estaba ubicado Jesús? ¿En el aceite? Si Jesús no se hubiera ubicado donde se tendría que ubicar, no se montaba en el asna. Para tú estás poniendo en duda a Jesús. No, Jesús estaba muy claro, por eso que te estoy diciendo. Estaba muy claro. En aquel momento cuando le estaban echando el aceite, que él decía: para mi muerte lo ha guardado, pero lo estaba derramando allí. Él estaba ubicado ya en la gloria, donde estos entendieron. Era absurdo. Señor, perdóname si estoy pecando con estas palabras que estoy diciendo. Me vas a consumir. Pero era absurdo que el rey entrara en burro. Pero en burro tenía que entrar para algo aprender. Pero para montarse en el burro, él tendría que estar allá y no acá. Él tendría que estar donde él sabría que iba a estar. ¿En dónde iba a estar? En el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre que se doblaría toda rodilla en los cielos, en la tierra y aún debajo de la tierra. En aquello que había dicho el Padre, que al tercer día resucitaría, que al tercer día nos llenaría de vida y vida en abundancia, que al tercer día, cuando se proclamara el nombre de Jesús, era un nombre una vez más sobre todo nombre, en el cual se dobla rodilla en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra. No era el hosana de gente que no podía creer, era el Jesús ubicarse en donde iba a estar, para que entonces en el día de hoy tú y yo tuviéramos la mentalidad correcta a la hora de verdaderamente decir: hosana en las alturas, hosana en las alturas, bendito, bendito. Desde el día de hoy, definitivamente, una vez más, por lo que hemos visto, tu expresión de alabanza hacia Dios tendría que cambiar. Nosotros no podemos medir a Dios por la expectativa que nosotros tenemos de lo que puede hacer o no puede hacer en nuestra vida, porque nosotros tenemos una expectativa de caballo y Él llega en un burro, y a ti no te tiene que importar ni el caballo ni el burro. A ti te tiene que importar el nombre que es sobre todo nombre, el que venció la muerte, el que resucitó al tercer día, y que el que es capaz de hacer lo que sea en tu vida hasta el final. Creemos, hasta el final vivimos, hasta que suceda. Y si no sucede, Él sigue siendo el Rey, porque no es como yo quiero, es como Él quiere, porque Él fue el que se sacrificó por mí en aquella cruz, y por lo que Él hizo es que yo vivo ahora. Y mi oración en el nombre poderoso de Jesús es que tú tengas la capacidad una vez más de poder ver lo que hizo el Maestro en tu vida y estar muy pendiente de lo que surge en tu interior. ¿Qué surgió de tu interior? ¿Cuál es la expresión de tu interior? ¿Qué es lo que surge de tu boca? ¿Qué es la acción que está surgiendo de muy adentro? Porque lo de muy adentro fue lo que fue capaz de hacer Dios en ti. Yo no sé, yo me estoy explicando, pero yo hubiera estado más emocionado. Un aplausito por ahí, por lo menos podían dar. Verso 17 dice: y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro. ¿Y qué dice?
y lo resucitó de los muertos. La gente, mira ese verso. Y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. ¿Usted puede entender lo que está pasando ahí? ¿Usted puede entender? Ahí estaban los boricuas quejándose. Y estaban los otros. Estate tranquilo, está en burro, pero ese fue el que levantó a Lázaro. Yo estuve. Eso es lo que está pasando ahí. Estaban aquellos, ¡Hosana! ¡Hosana! Sí, que en burro, ¿será ese de verdad? Estate quieto, yo lo vi resucitar a Lázaro de los muertos. Ese es. Cuidado. Estate quieto, yo lo vi. Por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque habían oído que él había hecho esta señal. ¿Qué señal? La de la resurrección de Lázaro. Pero no se trataba de la resurrección de Lázaro, se trataba de la resurrección de él. Y dice el verso 19, pero los fariseos dijeron entre sí, ya veis que no conseguí nada. Mirad, el mundo se va. Eso está. Yo con eso me voy. Servirle a Cristo. ¿Para qué? Si esto está malo. ¿Para qué? Si esto se va a acabar. Yo no sé para qué tú sigues diciendo que tienes fe y le estás creyendo a Dios para hacer estas cosas. Si esto, bendito. En el burro. Ponme ese verso otra vez, perdóname, ponme ese último verso otra vez, por favor. El 19 era. Pónmelo otra vez. Los fariseos dijeron, ¿dónde? Ni pelearon. Ya veis que no conseguís nada. Mirad el mundo. Estate quieto, tú no lo ves. Es un trapo burro. Eso está perdido. Y tras del burrito se va el trotas de él. Míralo. Si ya tú verás lo que va a pasar. Y lo que iba a pasar era lo menos que ellos esperaban. Pero una vez más, Jesús sí. De ahí en adelante parecería que el mundo se iría atrás de él. Que el mundo se iría atrás de él con la muerte. Que el mundo se iría atrás de él y que se hubiera perdido todo. Lo que hasta ese momento la gente tenía expectativa de que pudiera ser. No era solamente para esa gente. Era para todos los que creyeran. Y creyeran una vez más desde lo que el principio él fue capaz de mostrar. Lo que desde ese instante te he mostrado y te he dicho en el día de hoy. Se celebró en aquella casa y celebró María. Era el pasar de muerte a vida. Todo fue para entender lo que iba a ser resurrección. Dicho esto en múltiples ocasiones, venir aquí a escuchar un mensaje por escuchar un mensaje, venir aquí y salir motivado. Hay gente que paga tickets por eso. Pero lo que me diferencia a mí y a nosotros los que predicamos las buenas nuevas de salvación, a aquellos que es simplemente lo de cobrar el ticket, es que Cristo resucitó. Es que Cristo murió y resucitó. Y tú vienes aquí para reconocer y exaltar el nombre de aquel que murió y resucitó. Pero la exaltación más grande hacia Él no es aquí adentro. La exaltación más grande hacia Él es allá afuera. Y mi oración en el día de hoy es que tú tengas la capacidad de que cuando tu boca se abra y diga Hosana, el mismo que lo expresa
lo vive, lo camina y lo modela. Lo que Dios hizo en ti es más que suficiente. Y lo más grande que ha hecho es sacarte de la muerte a la vida. Dale un aplauso al Señor. Ponte de pie. Y estos próximos días está la expectativa, escucha bien, de lo que resucitará en ti. De lo que va a resucitar en ti.